Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Les hago una Hola, consulta. ¿Estaba anunciado para dentro de un rato más tarde o a las 8 la clase? Les pregunto porque son poquitos, por eso. 8:15. la, Ah, la 8 y doctora cuarto. ya la puso en Facebook que a las 8. Y el horario regular, yo para saber si empezamos o esperamos un ratito más, porque somos muy poquitos No, todavía. no, esperemos, doctora, porque en general el horario es 8:15 y van a entrar 8:15. Bueno, esperamos un ratito, ¿sí?
Ahora sí creo que estamos ya, la mayoría, ¿no? Por lo que puedo ver acá, sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Parecemos todos, parecen todos muditos, así con la cabeza. Bueno, buenas noches. El tema que nos toca ver a nosotros hoy es cooperación jurídica internacional en materia civil y en materia penal. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si llegamos hasta ver todo, en el parcial entra todo. No sé si nos va a dar la extensión de la clase para ver la parte de penal. Si no nos da, hacemos cooperación jurídica en materia solamente civil y comercial, ¿sí? No se hagan problema por más que haya convenciones y eso, que yo ya abrí en la página, en el campus virtual para que tengan. Vemos hasta dónde llegamos hoy. Yo después le aviso a la doctora Ayala y eso es lo que entra en el parcial, porque ya tienen un montón de temas. Y muchos de ellos que me parece, no sé si al final se decidió que tenían que escucharlos en los audios o se los van a dar, todavía no se sabía, ¿sí? Porque tenemos nada más que las clases de esta semana, creo que el lunes no hay clase, el martes es feriado, o sea que después ya viene el parcial. Igual las pautas del parcial se las va a dar Mariana el jueves, creo que va a ser, es oral obviamente, va a ser como la otra vez, van a funcionar 3 salas, y va a ser el 9 y el 10 a la tarde. Esta vez no va a haber a la mañana, porque como son menos, va a ser solamente a la tarde. A ver, ¿a quién de ustedes se le ocurre explicarme o decirme qué puede ser esto de la cooperación jurídica internacional? ¿Qué puede significar? ¿A qué nos referiremos? ¿Qué es? Cualquiera, no importa, aunque se anime. ¿Cómo se origina? ¿Por qué se origina? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Algún valiente? Yo puedo romper el hielo, pero no tengo ni la más remota idea, pero se me ocurre que tiene que ver con que, digamos, entre los países garanticen de alguna manera que se cumplan con sentencias o con resoluciones, tanto en materia civil como penal, en otros países. Perfecto, eso es una parte de lo que vamos a hablar hoy. Una parte es la ejecución, reconocimiento y ejecución de sentencias. O sea, no lo vamos a hablar porque ya lo vieron, vamos a referirlo, vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo se podrá originar esta cooperación jurídica internacional? ¿Qué les parece a ustedes? Si ustedes ven en los libros o en cualquier lado, cooperación jurídica, asistencia jurídica internacional, cooperación procesal internacional, es exactamente todo lo mismo, ¿sí? Tiene varios nombres. Nosotros lo vemos como cooperación jurídica, algunos lo ven como cooperación judicial, pero son varios nombres que se usan de la misma forma. ¿Qué les parece? ¿Cómo se origina o a raíz de qué se origina? Más allá de lo que dijo Ernesto, que es el reconocimiento y ejecución de sentencias. Y se me ocurre rápidamente que al menos en tiempos modernos se debe originar posterior a la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU y de todos los organismos internacionales. Sí, está como origen de la cooperación jurídica, nosotros tenemos la Carta de Naciones Unidas y después tenemos también la Convención Interamericana, ¿sí? Con diferentes artículos que nos hablan de la necesidad de los estados de cooperar con el objetivo, sobre todo, de poder requerir ayuda en distintos niveles. Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablábamos de jurisdicción indirecta, o cuando hablamos en el parcial de jurisdicción indirecta, que a muchos de ustedes se les corregía, porque nosotros, como por ejemplo en la mesa donde estaba yo, preguntábamos qué es la jurisdicción indirecta. Y ustedes decían, es el reconocimiento y ejecución de sentencias. Eso era lo que la mayoría decía o refería cuando preguntábamos por jurisdicción indirecta. Entonces yo les preguntaba, sí, pero ¿qué más? Y acá es donde, en este qué más, nosotros vamos a ver a la cooperación jurídica internacional. No es solamente el reconocimiento y ejecución de sentencias. Hay otro montón de actos o mecanismos que yo tengo que pedirle a un Estado extranjero que realice en su Estado para poder hacer efectivos derechos en el Estado en el que se lleva el juicio, o en Argentina, y esos mecanismos, ¿sí?, que yo, a través del cual yo puedo pedir, por ejemplo, una notificación, una recepción de prueba, una medida cautelar, según el grado de cooperación del que estemos hablando, son los que me van a llevar a mí a ese otro aspecto de la jurisdicción indirecta del que ustedes no hablaban, ¿sí? Porque ustedes relacionaban jurisdicción indirecta con reconocimiento y ejecución de sentencias, con las teorías, con el tipo de sentencias y demás, y nunca con este otro tipo de cooperación jurídica del que vamos a hablar hoy.
y que es quizás el que el día de mañana a ustedes más les sirva, ¿sí? Porque lo más probable es que ustedes, por ejemplo, tengan que notificar una demanda de alimentos en Colombia, o en Brasil, o en España, ¿sí? Y para eso, si ustedes se quedan con que la jurisdicción indirecta es solamente el reconocimiento y ejecución de sentencias, van a tener un campo dentro del cual no van a tener solución a este tipo de problemas. Entonces, son mecanismos o procesos, la cooperación jurídica internacional es un mecanismo o proceso, igual ahora les voy a poner un power, que tiende a que nosotros logremos que en un Estado extranjero se haga efectivo un acto que después va a tener una cierta incidencia en el juicio que se lleva en mi país. ¿Sí? Cuando hablamos de cooperación jurídica, hablamos de requirente y requerido, o sea, Estado requirente y Estado requerido, exhortante y exhortado. Exhortante es el que pide, exhortado es al que se le pide. Cualquiera de las dos terminologías que ustedes quieran utilizar, no va a haber ningún inconveniente. Y esta cooperación jurídica internacional se da en dos materias. Se da en materia civil y administrativa, pero también se da en materia penal. Dentro de lo que es lo que ustedes tendrían que aprender por el programa que es propio del programa 88, no iría lo que es cooperación penal, si bien nosotros queremos extendernos un poco para que tengan una idea, pero sí la cooperación en materia civil. Cuando yo hablo de cooperación en materia civil, no hablo solamente de derecho civil, ¿sí? Cooperación en materia civil engloba civil, laboral, comercial, administrativo, o sea, todo lo que son las ramas de derecho privado. Por exclusión, cooperación en materia penal va a ser la que se produce a raíz de, sobre todo, de delitos que pasan a tener incidencia, ya no solo en el territorio de mi estado, sino también que van a tener efectos en el territorio de otro estado, ¿sí? Que normalmente estamos hablando de la delincuencia organizada o la delincuencia transnacional organizada. La cooperación, ambas dos tienen grados de cooperación. ¿Cuál les parece a ustedes, si alguno se anima, que pueden ser los principios por el cual yo me veo obligado a cooperar con otros países? Principios generales, ¿eh? ¿Cuáles pueden ser? Perdón, puede ser reciprocidad. Reciprocidad. El primer principio, el principio más antiguo por el cual yo me veo obligado, o me dicen que tengo que cooperar con otros países, es el principio de reciprocidad. ¿Cuál otro? El de efectividad de los actos. También. ¿Cuál otro? El de equidad. El de equidad. El de equidad y justicia. ¿Cuál otro? Que es algo viejísimo, viejísimo que ustedes, bueno, el nombre es viejo, no, porque el principio sea viejo, que ustedes ven mucho en internacional público, los que cursaron internacional público. El de cortesía internacional. Cortesía internacional. Esos 4 principios generales, muy generales, y bastante antiguos, porque son los primeros, que son reciprocidad, equidad y justicia, utilidad y cortesía internacional, son los que fundamentaban la cooperación jurídica. Con el avance de la cooperación jurídica, lo que nosotros vemos es que hay 2 principios nuevos. Uno de ellos es el de buena fe de los actos administrativos y judiciales de los estados extranjeros, ¿sí? Es uno de los principios internacionales más importantes. Y otro es el que nosotros tenemos como eje final, que es la igualdad de legislación entre los estados, que es lo que se trata de lograr a través del ámbito convencional. Vamos a compartir un segundito. Perdón, ¿podría repetir el segundo principio que no llegué a escuchar? El principio es un principio que, como yo dijera, es un acto de fe. El de buena fe de los actos administrativos y judiciales del Estado extranjero. Y el segundo principio es el de igualdad de legislación entre los estados. ¿Cómo se logra la igualdad de legislación entre los estados? ¿Qué les parece a ustedes? Igualdad jurídica, ¿no? Igualdad de legislación entre los A estados. través de la celebración de tratados. De tratados, claro. Las convenciones. De las convenciones de los tratados. Cuando más convenciones tenemos, más igualdad legislativa o más igualdad de los sistemas jurídicos tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes deben haber visto, ustedes ya vieron restitución de menores, ya lo vieron con el doctor Hoff, después vieron alimentos también.
Sí, ¿no? Adopción también. Bueno, ustedes van a ver, sobre todo en esos temas de familia, que son en los cuales nosotros tenemos todas aquellas definiciones importantes que hacen a los temas consagrados en convenciones, ya sea de carácter interamericano o de carácter internacional. Ustedes vieron que están los convenios interamericanos y siempre se les hace ver las órbitas de la Haya cuando corresponden en ambos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué logramos nosotros con este tipo de convenciones? Tener, entre otras cosas, menos problemas de calificaciones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de calificaciones, lo que se llama calificaciones materiales indirectas? Es cuando directamente ya la convención me dice a mí qué es menor, qué se entiende por menor, qué se entiende por domicilio, todas definiciones que hacen al centro de las cuestiones que yo voy a tratar. Ahora vamos a compartir un segundito esto. No. ¿Ahí lo están viendo? ¿Se ve? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces, acá tenemos más o menos, para que ustedes vean un repasito de lo que vimos hasta ahora, surge frente a la necesidad de que los casos privatistas internacionales requieran soluciones en diferentes jurisdicciones. Esto igual yo después se lo subo. Se utilizan acepciones como asistencia judicial, auxilio judicial, cooperación procesal, y se funda inicialmente en el principio de reciprocidad. Y esto es lo que a mí me interesa que ustedes sepan en el día del parcial, que es a qué llamamos cooperación jurídica internacional. ¿Cuál es la definición de cooperación jurídica internacional? Esta definición es para cooperación jurídica en materia civil y comercial, porque la cooperación jurídica en materia penal tiene otra definición distinta, ¿sí? Procedimientos y mecanismos que se encuentran disponibles para facilitar la eficacia de un acto o procedimiento jurídico que debe surtir efectos o llevarse a cabo en una jurisdicción extranjera y que va desde el simple reconocimiento de un documento público hasta lo que puede ser el reconocimiento y ejecución de una sentencia como acto máximo en los grados de cooperación que nosotros tenemos. Acá tienen los principios de los que hablábamos, ¿sí? Acá tienen las fuentes que yo les mencioné hoy, la Carta de Naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica, y nosotros tenemos, por suerte, desde la modificación del Código Civil y Comercial, que introducir dentro de las fuentes de la cooperación jurídica el artículo 2611 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 2612. ¿Sí? No sé si los vieron cuando vieron jurisdicción. El 2611 que habla de la obligatoriedad para los jueces de brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Ustedes no se olviden que la penal va por otro lado, va más por el protocolo de Palermo y por otras convenciones de tipo internacional, pero el 2611 habla, como yo les dije, materia civil, comercial y laboral. O sea, cuando hablamos de cooperación civil, no es solamente civil, es civil, comercial y se extiende a laboral. Y el 2612 que habla un poco de cómo tiene que ser la mecánica y el pedido de información y cómo debemos responder a ese pedido de información y cuáles son las limitaciones que tiene. Estas dos fuentes, tanto el 2611 como el 2612, nosotros no los teníamos hasta la modificación del Código Civil y Comercial. No existían, ¿sí? La cooperación era una obligación internacional que teníamos, ¿sí? siendo partes de la comunidad internacional, pero no teníamos una obligación fijada en la ley. ¿Sí? Entonces, para nosotros, la modificación del Código Civil y Comercial en este aspecto es importante, ¿sí? Porque acá ya se habla de exhortante, de exhortados, se habla de una metodología en el 2612 que vamos a ver más adelante, que es muy nueva, que se llama comunicaciones directas entre los jueces, ¿sí? No es algo normal, es algo muy, muy nuevo y no está previsto en muchas legislaciones. Y se habla sobre todo de lo que ustedes van a ver en las convenciones que tienen para leer, que son las convenciones CIDIP, de cuándo no se puede cumplir con esa cooperación solicitada por un juez de otro país, que es cuando afecte los principios del orden público del derecho argentino. ¿Sí? Un pedido, cualquier tipo de pedido de un juez extranjero, un juez argentino, acerca del cumplimiento de cualquier grado de medida, en tanto y en cuanto afecte al orden público,
no puede cumplirse. Es una de las causas de rechazo de cooperación internacional. Eso en la mayoría de las convenciones. Hay alguna convención, como la de producción de prueba en el extranjero, que habla, aparte del orden público, de cuando afecte la soberanía nacional. Pero eso no lo dice el código, sino que lo dice directamente las convenciones civiles. Habla también de la necesidad... Sí, sí. ¿Qué son comunicaciones directas? Comunicaciones directas es un medio muy nuevo de comunicación a través de comunicación en el marco de la cooperación, que es cuando los jueces hablan por fax, por teléfono, por videoconferencia, sin necesidad de que exista todo lo que es el sistema normal de cooperación, que es a través de los diplomáticos, a través de la intervención de los cónsules. Es muy, muy nueva. Yo les diría que es casi el último sistema de cooperación jurídica. Está aportado en su mayoría por las convenciones de La Haya. No van a ver que en las convenciones CIDIP que nosotros vemos, que son de carácter interregional, no están las comunicaciones directas previstas, pero es el medio de producir la prueba que nos permite a nosotros más eficiencia y más eficacia en la producción de la prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque con una llamada telefónica, con un juez que esté involucrado en la misma prueba, con una videoconferencia, o con un fax o con un mail, puedo resolver cuestiones probatorias o cuestiones de información del derecho extranjero, o otro tipo de cuestiones que hacen, siempre y cuando las comunicaciones directas siempre se tienen que dar entre jueces que tengan relación para resolver una causa, ¿sí? No es cualquier juez con cualquier otro juez. Tienen que ser dos jueces que estén involucrados en la resolución de una causa. Las comunicaciones directas normalmente se dan en el campo de todo lo que es restitución de menores, obligaciones alimentarias y demás. Igual lo vamos a ver más adelante. Pero para nosotros, en el marco de lo que es en general las convenciones internacionales, es un avance, ¿sí? Porque es uno de los medios más nuevitos, por decirlo así, de cooperación jurídica. Ahora sí, la cooperación jurídica en materia civil, comercial y también penal tiene distintos grados de cooperación. Hay distintos grados de cooperación. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que analizar para ver los grados de cooperación? El primero va a ser la influencia que tenga sobre los derechos. Otro va a ser la influencia que tenga sobre el Estado que tiene que cumplir esa rogatoria o ese exhorto que nosotros mandamos. Después el grado de coerción que implica el acto, y finalmente, aparte del grado de coerción, lo que nos lleve, el tiempo que nos lleve cumplir con ese acto. Estos 4 parámetros, que se refieren a la persona involucrada en la causa, por decirlo de alguna forma, al Estado involucrado, al grado de coerción de la medida solicitada y al tiempo de coerción o al tiempo que nos lleve la medida solicitada, hacen que nosotros tengamos 3 grados de cooperación jurídica internacional en materia civil y comercial. El primer grado de cooperación es un grado en el cual los medios coercitivos que puede haber o que se le puede pedir al Estado que se le está pidiendo la cooperación que cumpla, es mínimo. ¿Por qué? Porque se trata de cuestiones de mero trámite. ¿Sí? Se le está pidiendo una cuestión de mero trámite. ¿Qué puede ser una cuestión de mero trámite que nosotros pidamos, por ejemplo, para cumplir en otro país? ¿Alguna notificación? Una notificación. Por ejemplo, una notificación de una demanda, ¿sí? Una notificación de un embargo. Todo lo que son las notificaciones en sí son cuestiones de mero trámite. Eso es un grado ínfimo de cooperación internacional. No hay coerción, no se afectan los derechos de las personas, no se afectan los intereses del Estado que debe realizarlo. Dentro de este primer grado de cooperación jurídica internacional, al lado de las notificaciones o las cuestiones de mero trámite, nosotros tenemos lo que es la cooperación en materia probatoria. ¿Sí? Y ahí, según qué prueba estemos pidiendo, puede haber mayor o menor grado de coerción.
¿cuál les parece a ustedes que puede ser una prueba que yo puedo pedirle a un juez, por ejemplo, uruguayo, que exija un grado de coerción en la producción de la prueba? Una testimonial, por ejemplo. Claro, ¿Una recibir testimonial un cuándo? No escuché lo que me dijeron. Cuando se lo hace comparecer al testigo. Cuando no quiere dar testimonio. Claro, cuando yo tengo que, no cuando el testigo se presenta voluntariamente, sino cuando tengo que llevar lo que diríamos al testigo por la fuerza, ¿sí? Entonces, si bien estamos dentro de un primer grado de cooperación jurídica, porque se trata de una materia probatoria, podría implicar cierto grado de coerción. Cuando yo hablo de coerción me refiero a eso, ¿sí? Un segundo grado que está representado por directamente una coerción más importante, por decirlo así, porque yo tengo que ir contra los bienes de las personas, o contra la propiedad, contra un inmueble, contra un mueble, designar depositario y demás, que es la de medidas cautelares, ¿sí? El segundo grado de cooperación se da en las medidas cautelares. ¿Qué objetivo tienen, les parece a ustedes? Asegurar el resultado de un litigio, o sea, garantizar que... Asegurar el resultado de una sentencia. Llegar antes, ¿sí? Llegar antes de lo que puede llegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia. Entonces, nosotros tenemos una convención CIDIP que se llama Convención CIDIP, es la 2 sobre medidas cautelares, que ustedes van a ver después así en algunos artículos específicamente. Entonces, ¿qué se pretende con esta cooperación de segundo grado? Realizar actos para que los efectos de la sentencia después no sean tardíos. ¿Sí? Entonces, no es un reconocimiento y una ejecución de sentencia, sino que son trabas de medidas cautelares. O algunos, inclusive, algunos autores llegan a decir que la notificación de una medida cautelar, sin que sea la traba necesariamente, hace que ya estemos ante un segundo grado de cooperación y no ante un primer grado de cooperación, ¿sí? No es la mayoría, pero algunos dicen que el solo hecho de hablar de cautelares, o sea, de nosotros tener que invadir, por decirlo de alguna forma, la propiedad de otra persona, hace que sea de segundo grado, ¿sí? Es discutible. Está bien uno y bien otro, son opiniones. Y la cooperación jurídica de tercer grado, que nosotros no la vamos a ver ahora porque ustedes ya la vieron en el primer parcial, que se refiere a ¿qué? Ahora sí. Reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Alguien se acuerda qué era eso del reconocimiento y ejecución de sentencias? ¿Qué implicaba? Y analizar, lo que recuerdo era analizar la jurisdicción del juez que la había dictado, todo lo que era el 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿puede ser? Sí, entonces, ¿se van dando cuenta por qué hablamos de que el grado de coerción a los efectos de determinar los grados de cooperación son importantes? Vamos desde una simple notificación o un simple pedido, por ejemplo, de información del derecho extranjero o de prueba informativa, que es la de primer grado, a una medida cautelar, que es la de segundo, a una que es el reconocimiento y ejecución de sentencias, donde yo ya estoy poniéndome a analizar si el juez del que proviene esa sentencia, entre otros requisitos, tiene competencia en el orden internacional para haberla dictado, ¿sí? Uno de los requisitos, no son todos, porque no son todos los del 517. Entonces, ahí tienen ustedes cómo vamos viendo que se van cada vez midiendo en mayor medida. Yo no sé qué está pasando con mi computadora, pero hay alguien compartiendo pantalla, Marcos Vertuá. Sí, hay alguien que comparte que no tendría que compartir con nosotros. A ver si alguno le puede decir. Me vino el auto, ¿no? Pero bueno. A ver qué pasa si yo puedo tapar. ¿Ahí ven la mía? Ahora sí, No. sí vemos la suya. ¿No ven? Sí. No. No, yo no la veo. Sí, yo la veo. Sí, yo la Sí, veo. porque yo soy más fuerte, entonces lo maté. Compartí, más que el auto era... ¿Se ve que ahí habla de grados de cooperación jurídica? Ahora sí. Ahí está, bueno. Ah, sí. Entonces vamos a evitar que otro comparta y voy a compartir yo, por si acaso. Es una cuestión de ver quién es más importante para compartir pantalla. Entonces tenemos, acá está, en primer grado el auxilio de mero trámite y la cooperación probatoria, el segundo grado es la cooperación cautelar y el tercero el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.
Probablemente del tercer grado lo único que se pregunte sea lo básico, que es el reconocimiento y ejecución, no así de los otros grados de cooperación, que son los que ustedes están estudiando o viendo, por decirlo ahora, de alguna forma, nuevos, ¿sí? Ustedes se deben haber encontrado que ahora, cuando vieron todo lo que es restitución de menores y demás, con un tema que es cómo se realiza, cuáles son los organismos o cuáles son los medios a través de los cuales se realiza esta cooperación jurídica. Van a ver cuando lean las convenciones de la CIDIP 1 y la CIDIP 2, porque la 3 es de reconocimiento y ejecución de sentencias, ustedes van a tener que leer la 1 y la 2, después vamos a ver cuáles, que originariamente el medio idóneo para realizar todo este tipo de requerimientos eran el exhorto diplomático, ¿sí? Siempre que nosotros teníamos que pedir cooperación a un Estado extranjero, lo teníamos que hacer a través de un exhorto diplomático. Pero últimamente, para ustedes que han aparecido en todas estas convenciones, ustedes vieron que todas tienen la autoridad central, ¿sí? Que cumple un rol importante, no solamente en la restitución, sino en la convención de alimentos y demás. Esta autoridad central nos exige a nosotros una doble definición, ¿sí? Una más pequeña y otra más amplia. La más pequeña, nosotros podemos decir que la autoridad central es aquella que designa el Estado a efectos de intervenir en el ámbito de una convención, es la que está arriba, ¿sí? Pero en realidad la autoridad central, aparte de ser la que designa, en este caso Argentina, a los efectos de cumplir funciones dentro de una convención, es un organismo especializado, ¿sí? No es cualquier organismo, es un organismo especializado en cooperación jurídica internacional y son oficinas técnicas de asistencia jurídica internacional. ¿Para qué? Para que todos esos actos que se realicen a través de esas autoridades centrales, nosotros podamos realizarlos en forma eficaz y eficiente, o sea, en poco tiempo y que surtan efecto. Cosa que antes con la vía diplomática no se lograba, porque la vía diplomática era en realidad era mucho más larga, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando veamos en las convenciones CIDIP lo que es el tratamiento o el pedido de exhorto a través de vía diplomática, exige una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de un país, al Ministerio de Relaciones Exteriores del otro, el otro después remite a la autoridad que tiene que pedir, que contestar el exhorto, o sea, es mucho más largo que la autoridad central, que sobre todo, y eso se los van a preguntar seguro, si cuando les tomen tanto restitución como cuando les tomen alimentos, cuál es la introducción más importante que hacen las convenciones CIDIP y qué son las autoridades centrales. Se los digo pues se pregunta siempre, ustedes a veces dicen, y no sé, o se van a otros temas como los conceptos de menor, el concepto, la protección, ¿sí? Pero estructuralmente hablando, las convenciones CIDIP hacen un gran avance al establecer la autoridad central. Después tenemos nuevos organismos que no son la autoridad central. Las redes de jueces está dado en el marco de la Haya, son también formas distintas de colaboración o de medios para colaborar en materia de cooperación jurídica internacional, y las redes de jueces, sobre todo, actúan en el marco de la Haya en todo lo que es la Convención de la Haya sobre restitución de menores, ¿sí? Hay alrededor en la red de jueces de 82 jueces de 55 países del mundo, de los cuales 17 son de Latinoamérica y entre los cuales se encuentra Argentina, ¿sí? Es otro mecanismo muchísimo más nuevo y muchísimo más eficiente que lo que sería la autoridad central. Y finalmente nos encontramos con las redes de puntos de contacto, que se encuentran, Argentina es parte también, y se hace todo a través de lo que son páginas web, ¿sí? ¿Y para qué sirven entre las jurisdicciones? Para ubicar un menor, para ver si se puede, dentro de todo lo que es las redes sociales, o internet, o dónde estuvo, ¿sí? Todo es muy, muy nuevo porque hace la parte informática, pero hay muchos países de Latinoamérica en lo que se conoce como redes de punto de contacto, y entre ellos, por suerte, está la Argentina.
En este momento, ustedes, por las convenciones que vienen estudiando, si bien tienen que conocer las otras, la que más les interesa es la autoridad central, ¿sí? Porque es la que ustedes deben haber visto con Paula si les dio restitución. Paula les dio restitución. Wow, con Eduardo también es lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿No? ¿Todo clarito? Miren que después les pregunto todo, ¿eh? Bueno, medios utilizados. Medios utilizados para esta cooperación jurídica internacional. Uno, o el primero, es la comunicación judicial directa. La comunicación judicial directa, como su palabra lo indica, se hace a través de correo electrónico, fax o teléfono. Era lo que hablábamos hoy, al principio, cuando veíamos el artículo 2006-12. No se puede realizar para cualquier tipo de acto, normalmente se realiza en actos que tienen que ver con información de la causa que lleve el otro juez. No lo podemos hacer, por ejemplo, una comunicación judicial directa a efectos de trabajo de una medida cautelar, no la puedo realizar, ¿sí? Son todos actos que serían a nivel de cooperación de mero trámite o cooperación probatoria, ¿sí? Entonces, los jueces se comunican directamente entre sí y se piden información de la causa o información de las partes o información acerca de la aplicación del derecho en determinados países, porque también puede ser que pidan, mira, en tu país, ¿cuál es la legislación con respecto a tal tema? ¿Cuál es la calificación de tal tema en caso que no esté y demás? Las videoconferencias es un sistema muy nuevo que está adoptado por la Convención de la Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero desde hace muchos años y que nos permite a nosotros, que es un medio utilizado tanto en vía penal, o sea, tanto en la cooperación jurídica en materia penal, sobre todo cuando se trata de declaración de personas que se encuentran en el extranjero, como en las declaraciones que se realizan en materia civil. Vendría a ser algo así como las audiencias virtuales que tenemos ahora como consecuencia de la pandemia, las videoconferencias. Lo más importante es que si bien es un método que es bastante antiguo dentro de la órbita de la DAYA, la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 20 del 2013 instauró y no es ordenó, pero instó a los jueces y también instó a que se cree una política pública a través de la cual se le dé todos los medios necesarios en cuanto a equipamiento informático a los jueces para que pudieran realizar actos a través de videoconferencias y con eso obtener más celeridad en los procesos judiciales. Si yo, a ver, no me acuerdo si tengo acá transcripto. No la tengo, no tengo acá la acordada, pero en líneas generales lo que hace es eso, lo que hace es instar no solamente a que los jueces utilicen videoconferencias, o sea, al propio Poder Judicial, sino también al Poder Ejecutivo, a que para que los jueces puedan tener, obviamente, o realizar videoconferencias, tengan los medios necesarios, ¿sí? Si no, sin los medios necesarios, no puedo realizar las videoconferencias. Las audiencias conjuntas, ¿qué les parece a ustedes que pueden ser las audiencias conjuntas? A ver si alguno me contesta. Por ejemplo, doctora, en el caso de restitución de menores, en el caso de podrían ser las audiencias que hace la autoridad central, a ver si pueden tener un... Más que autoridad central, ¿quién la puede hacer? También, aparte. Entre dos personas. Los mismos jueces, ¿sí? Los mismos jueces con presencia, ¿en presencia de quién? Los mismos jueces, pero tienen que estar presentes las partes. Sí, las partes, ¿sí? Obvio. Sí, entonces, las audiencias conjuntas es una mezcla, por decirlo así, de los dos sistemas anteriores. Es una mezcla de la comunicación judicial directa con la videoconferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Es la comunicación judicial directa porque van a estar los jueces, los jueces que intervienen en la causa que tenemos que resolver, y una videoconferencia porque la audiencia, la única forma que hay que hacerla es a través de la videoconferencia. Lo que ustedes van a tener que saber en el caso de audiencia conjunta es un solo caso
que es este que yo les puse en pantalla ahora, que es un caso de restitución de menores, que se llama Hall versus Hall. No van a tener que saber todo el caso, van a tener que saber esto solamente que está acá, que después yo se los voy a subir, y que es lo siguiente. Acá de lo que se trata es de un par de los progenitores de un niño de 4 años que tenían la custodia compartida del menor. El niño viaja con la madre a Oregon, Estados Unidos. Él era oriundo de Canadá. El nene vivía antes en Canadá con el papá. Y la mamá pide en Estados Unidos que se le otorgue la custodia del nene, mientras que el papá inicia una acción en forma paralela en British Columbia, que es Canadá, para que también se le otorgue la custodia del menor. En ambos países se otorga la custodia del menor, o sea, en Estados Unidos a la mamá y en Canadá al papá. Entonces el padre, a través de sus letrados, lo que pide, vía comunicación directa entre el Tribunal de Estados Unidos y el Tribunal de Canadá, una audiencia conjunta, ¿sí? Se lleva adelante la audiencia conjunta, y en esa audiencia conjunta, en la cual están el abogado, el juez de Estados Unidos, el juez de Canadá, los padres del menor, se resuelven primero quién era competente para entender en la restitución. Y se dice que el juez que era competente para entender en la restitución es el de la residencia habitual del menor, que no era Oregon, que era Canadá, era de donde había surgido que los papás tenían la custodia compartida. Y se acuerda, por ser el juez competente, el de Canadá, la restitución del menor al papá, porque era el domicilio habitual, y por todas las otras razones que ustedes vieron cuando vieron restitución de menores, ¿sí? Que hacen al interés superior del niño y demás. Yo no quiero que ustedes estudien todo el fallo, pero quiero que sepan esto. Este es uno de los ejemplos que se da para ver para qué sirve una audiencia conjunta, para que ustedes tengan más en claro en el ámbito de una restitución, para qué sirve una audiencia conjunta, ¿sí? Y por eso yo les digo que es una mezcla de comunicación directa, porque se pide de juez a juez, ¿sí? El juez de Canadá le pide al juez de Estados Unidos, y de videoconferencia, porque toda esta audiencia se realiza a través de una videoconferencia, ¿sí? Por eso decimos que es un poco de una mezcla de las dos. ¿Ustedes vieron la convención ¿vieron forma ya? ¿No? ¿No tienen la clase subida todavía? Va a subir. No, subir una pregunta a la doctora Ayala, exactamente. Ah, bueno, sí, ya lo debe estar por subir, porque yo el otro día armé la parte para que lo subiera. Bueno, otro medio utilizado, o otro tema que tienen que tener presente, es el de la apostilla electrónica. El apostillado, nosotros somos parte, Argentina es parte de lo que se llama la Convención de la Apostilla. La Convención de la Apostilla, que es de La Haya, es una convención a través de la cual nosotros evitamos, por una legalización que se hace en la documentación que tenemos que presentar, tener que hacer el trámite para después reconocer un documento extranjero presentado en un proceso dentro del argentino, o viceversa, un documento argentino presentado en España. Por ejemplo, si ustedes tienen que traer a la Argentina un certificado de defunción de un argentino que falleció en España por alguna cuestión, a ustedes les va a pedir cualquier juez civil comercial que el documento venga apostillado. ¿Qué significa? Que entra en el consulado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, o en el consulado, en su caso, argentino, le ponen un sellito donde dicen que ese documento es legal, ¿sí? Esa es la convención de la apostilla, la van a ver con mayor detalle en la clase que va a subir la doctora Ayala probablemente, pero nosotros, en el marco de la cooperación jurídica internacional, ya nos encontramos con que esa convención de La Haya nos queda chica, ¿sí? Por todo lo que es la tecnología, la digitalización, los nuevos medios de comunicación y demás, la convención de La Haya nos queda chica. Entonces, aquellos participantes de muchas de lo que es la estructura de la convención de La Haya, más la Asociación de Notarios Norteamericanos, deciden crear la apostilla electrónica, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes que puede ser la apostilla electrónica? ¿Qué se les ocurre que es? Que se hace en formato digital. Se escanea Que sea en formato digital. ¿A través de qué será? De un programa, ¿sí? A través de un software.
Entonces, la postilla un código de barras, sí. En realidad, la postilla electrónica, se los voy a poner acá para que lo tengan un poquito más claros, tiene dos partes. En realidad es un programa, es un software que tiene dos componentes. El primer componente del software es lo que es básicamente el legalizado de instrumentos electrónicos, ¿sí? O sea, yo legalizo una firma digital, por ejemplo, de una resolución, determinada resolución judicial que tiene que reconocerse en Argentina, y ustedes saben que ahora la mayoría de las resoluciones, tanto en el ámbito del Foro Federal como el provincial, las firmas de los jueces, a raíz de todo esto, son digitalizadas ya, no se exigen más, y tienen un código digital. Entonces, la primera parte de la postilla electrónica lo que me hace a mí es decir, esta firma digital es verdadera. Pero la segunda parte del software lo que hace es crear una base de datos en la cual me indica cuáles son las instituciones, ¿sí?, que tienen esa firma digital. O sea, no solamente es un paso más avanzado, porque nosotros decimos, bueno, miren, a partir de ahora esta firma digital corresponde a tal juez de tal país. Que eso sería lo que es la legalización propiamente dicha. Pero después la otra parte es la base de datos, que dice, bueno, en Argentina, ¿quién tiene firmas digitales? Este. En Estados Unidos, ¿quién tiene ya registrada, para lo cual se necesita un registro, obviamente? Este juez, o este tribunal. Lo que todavía no se sabe es si, a los efectos de la postilla electrónica, se supone que el primer tribunal o la primera institución en Argentina que va a ejercer esas facultades es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Pero todavía no se sabe. Después tendrán que sacar algún tipo de resolución que nos permita a nosotros el reconocimiento de todos los magistrados, tanto provinciales como federales, para poder entrar en esa base de datos de personas autorizadas o instituciones autorizadas, y aún ir más allá de eso, ir al Ministerio Público, a la defensa y demás. No está reglamentada, existe en La Haya ya, existe en Estados Unidos. Nosotros estamos esperando un poco más, ver cómo avanzamos un poco más en este tema. Y la otra vía de medio de comunicación es la vía de comunicación electrónica, que como siempre es, puede ser el correo electrónico, puede ser el fax y demás, que es la que menos se utiliza a los efectos de estos grados de cooperación. ¿Algún problema? ¿No? ¿Muy aburrido? Después les va a resultar fácil estudiarlo, ese es el tema. Ustedes ya analizaron, saben lo que son las conferencias interamericanas, porque lo analizaron para restitución de menores, lo preguntamos en todo lo que era la parte de parte general o cuestiones de parte general de derecho internacional privado, aunque algunos no lo sabían, que está en la CIDIP 2. Y estas conferencias especializadas, a nosotros particularmente en cooperación jurídica internacional, nos van a interesar algunas partes de la Convención CIDIP o algunos instrumentos de la Convención CIDIP 1, 2 y 3. ¿Sí? La Convención CIDIP 1, de la Convención CIDIP 1, lo que nos va a interesar específicamente es lo que hace a exhortos y cartas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero y régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero. ¿Sí? Probablemente régimen legal de poderes ustedes lo vean cuando ven formas, cuando les suban la clase de formas. No es que sean las únicas convenciones que forman parte de la CIDIP 1. Está cheques, está pagaré, hay otro montón, pero a los efectos de la cooperación jurídica nos interesa exhortos y cartas rogatorias, recepción de pruebas y régimen legal de poderes. En la Convención CIDIP 2, lo que nos va a interesar es eficacia extraterritorial de sentencias, medidas cautelares, prueba e información acerca del derecho extranjero, y un protocolo que se llama Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias, que lo que hace es introducirle a la primera convención un montón, que es lo que les va a servir a ustedes si algún día tienen que hacer un exhorto, de formularios, ¿sí?, que yo tengo que llenar cuando pido un exhorto, ¿sí? Ustedes van a tener todos los formularios que son necesarios para diligenciar en otro estado, los van a llenar, los van a enviar a control, ¿sí? Los van a entrar a control, por ejemplo, si tengo que notificar una sentencia, una demanda,
Yo lleno el formulario, lo dejo a control en el juzgado lo controla, lo retiro y después lo diligencio, ¿sí? Pero es todo a través de formularios, no es que van a tener que hacer nada especial ustedes ni algún invento, sino que es todo a través de formularios. Y de la Convención CIDIP-TRIS, otra vez está la de eficacia de sentencias extranjeras, que no es lo que no las van a tener que leer porque ya vieron reconocimiento y ejecución de sentencias ustedes, y el protocolo adicional a la Convención sobre recepción de pruebas, que así como la 2 hablaba de exhortos y rogatorias, esta crea los formularios para todo lo que es medidas probatorias, ¿sí? Los protocolos hacen normalmente eso. ¿Cuáles son las vías previstas en estas convenciones interamericanas para que nosotros diligenciemos los exhortos y cartas rogatorias? Antes de la creación, obviamente, de la autoridad central. Ustedes fíjense que tanto la Convención CIDIP 1, 2 y 3, por los años, son muy anteriores a la de restitución de menores, a la de alimentos y demás. Entonces son como más viejitas, la autoridad central no existía. Entonces la primera forma que teníamos nosotros era la vía diplomática. ¿Cómo les parece a ustedes que puede realizarse una notificación por vía diplomática? ¿Cuál les parece a ustedes que es el mecanismo? ¿Se presenta en Cancillería, por ejemplo? Un consulado. Primero, ¿dónde sale acá? Antes de dónde se presenta. En el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se sale en Argentina, por ejemplo, vamos a suponer que estamos pidiendo algo en cualquiera de los países que son firmantes de la CIDIP. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, ¿a dónde va? Vamos a suponer que es una especie de reenvío raro esto. Del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, ¿a quién? A la Embajada de Argentina en el país. A la Embajada de Argentina, consulado o Embajada de Argentina, en el país donde yo voy a pedir que se cumpla determinada medida. ¿Sí? ¿Y de esa embajada o consulado a dónde? ¿Qué les parece a ustedes? Les digo reenvío porque es más o menos parecido. ¿En ese embajada o consulado a dónde? ¿A quién? Al Ministerio Exterior de ese país. Claro, al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Y de ahí, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país lo pasa a la autoridad del Poder Judicial, en realidad sería al órgano máximo de Poder Judicial de ese país. Imagínense ustedes lo que hemos adelantado a través de la autoridad central, si ven cómo es este sistema. ¿Sí? ¿Entienden por qué la importancia de la creación de las autoridades centrales? Porque era como que es engorroso. Voy, lo presento en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, para que Argentina lo presente en el consulado o la embajada según corresponda del país extranjero, para que el país extranjero lo remita al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que ese Ministerio de Relaciones Exteriores lo pase a la máxima autoridad judicial de ese país, para que la máxima autoridad de ese judicial lo pase al juzgado que me tiene que diligenciar. Les abro de reenvío para que vean, no porque es un reenvío, sino para que vean que los saltos son voy a un lugar, voy a otro lugar y demás. Entonces, es engorrosísimo el trámite a través de la vía diplomática. Lo único que es favorable de la vía diplomática, que también es un poder que tienen las autoridades centrales ahora, es que yo no necesitaba legalización. No necesito legalización del instrumento que sale de la Argentina, porque automáticamente al hacerlo por vía diplomática queda ese instrumento legalizado. ¿Sí? Frente a la vía diplomática, la Convención CIDIP también refiere la posibilidad de que un particular diligencie ese exhorto o carta rogatoria, que es muy parecido a cuando nosotros tenemos que notificar una cédula en extraña jurisdicción, por decirlo así, ¿sí? ¿Qué hace el particular? El particular lleva los formularios al juzgado, el juzgado lo controla, hay un abogado que hay que denunciar el nombre y apellido del abogado que va a intervenir, ¿sí? Ese abogado lo manda a otro abogado del país en el cual se va a realizar ese acto que se pide, esa medida que se pide, y ese abogado lo presenta ante los tribunales del país
donde tiene que cumplirse el exhorto. El problema que tenemos es que acá requerimos todos los pasos necesarios de legalización. Al no ser por vía diplomática y al no existir todavía regulada la apostilla electrónica, toda esta cadena de actos hasta llegar al abogado, al tribunal que tiene que realizar la medida, por ejemplo, la notificación de una demanda laboral, se realiza mediante el mecanismo de apostilla y de legalización, con lo cual también es engorroso, o por lo menos bastante engorroso. Y después, la vía judicial directa también está prevista, pero la vía judicial directa no está prevista para todos los casos, todos los tipos de convenciones, sino que normalmente está prevista en la de exhortos y cartas rogatorias y la de información acerca del derecho extranjero. Ustedes van a ver, cuando vean las convenciones que nosotros nombramos, que son todas muy cortitas, son todas muy parecidas, prevén todos estos mecanismos estos medios de comunicación, que algunas tienen algunos requisitos específicos, requisito más, requisito menos, pero son todas más o menos parecidas. En el caso del marco de las convenciones CIDIP, la comunicación de jueces se da normalmente entre los jueces de frontera, ¿sí? No lo van a encontrar en el texto de la convención, sino que normalmente lo encuentran en la parte de que habla de generalidades de las convenciones, y dice que puede existir comunicación directa entre los jueces de un país y otro, siempre y cuando sean países de frontera. Cuando son países de frontera, no se requiere la legalización. ¿Sí? Ojo con esta pregunta de cuándo se requiere la legalización o no en los medios de comunicación a través de las convenciones CIDIP, porque hay un caso más que, ¿cuál les parece a ustedes que podría ser parecido, no está acá, a un caso de jueces de frontera? ¿Qué les parece? No necesito legalizar. Cuando es por vía diplomática, no necesito legalizar cuando se trata de países que son jueces de frontera o de países fronterizos. ¿Y cuál otra les parece que podría ser? ¿Las medidas cautelares puede ser? No, es como, no, las medidas cautelares sí necesito legalizar. No, ¿entre qué países? En los que son contratantes de un mismo tratado, de una misma convención. Los del Mercosur. ¿Y esos son países de qué? ¿Cómo se le llama a los estados del Mercosur? La integración económica. Integración, exacto. ¿Sí? Entonces, esa comunicación entre jueces de fronteras que no requiere legalización se extiende por el mismo texto de la convención, pero no lo van a encontrar en los primeros artículos, porque lo van a encontrar en otras disposiciones, a los países de integración. Cuando yo decido realizar un exhorto en el marco de los países de integración, no necesito legalizar ese exhorto. O sea, los asimila a los países de frontera. ¿Sí? Estas son las vías previstas en todas las convenciones CIDIP. Estamos hablando de cuestiones generales a todas las convenciones CIDIP, ¿sí? Después cada una tiene su particularidad porque, por ejemplo, la Convención CIDIP sobre exhortos y cartas rogatorias, que prevé normalmente notificaciones y demás, me va a exigir, así como el 517 para el reconocimiento de ejecución y sentencias, me exigía una serie de requisitos muy particulares. La de exhortos y cartas rogatorias me va a exigir determinados requisitos. La de producción de pruebas me va a exigir, obviamente, requisitos mayores. Esas diferencias que ustedes, en los textos que tienen subidos de la convención en el campus, las tienen marcadas para, normalmente yo marco en negro lo más importante para que ustedes no salten esa parte, ¿sí? O sea, no digan esto no es importante. Porque, por ejemplo, no va a ser los mismos requisitos los de una notificación que los de una prueba testimonial. Porque yo en la prueba voy a tener que poner en qué causa, quiénes son los testigos, dónde viven, el interrogatorio, cómo se realiza, ¿sí? No es lo mismo que una notificación de demanda. A eso me refiero. Ojo con las convenciones CIDIP, porque las convenciones CIDIP a ustedes lo que les dicen es que el ámbito de cooperación jurídica en el marco de las convenciones es civil y comercial. Eso es normalmente lo que dice y administrativo. Pero estas convenciones CIDIP, si bien no son las más aptas, pueden utilizarse
también en materia laboral o penal. Lo que pasa es que eso también está en las disposiciones generales. Entonces, cuando nosotros les preguntamos, bueno, a ver, la cooperación a través de CIDIP se realiza solamente en materia civil y comercial y administrativa, ustedes dicen sí. Entonces la pregunta va a ser, ¿yo no puedo notificar una demanda laboral? Y si ustedes no leyeron la disposición general que dice que las partes pueden extender la aplicación de la presente convención a cuestiones laborales o penales, la lógica es que me digan que no. ¿Sí? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Más claro, échale agua. Perfecto, sí, sí. ¿Se entiende? El tema es la pregunta, ¿sí? Porque si ustedes, cuando lean la convención, no va, si no leen por eso es que es importante, la CIDIP debe ser las únicas convenciones en las que es importante leer la parte que nunca leemos, ¿sí? Donde empieza a hablar de los países que tienen que ratificar, de cuántos tienen que depositar los instrumentos. Abajo de todo eso es donde habla de los países de integración, de que se pueden extender a cuestiones laborales y penales. No están en el campus las CIDIP, ¿cierto? Usted dijo recién que estaban, pero no están. Sí, hay un par que sí están. En cooperación. Sí, porque las subí el otro día, no me acuerdo cuáles subí, pero igual les voy a subir todas, no se hagan problema. Lo que igual ustedes lo que tienen que estudiar en realidad de cada CIDIP es la particularidad, ¿sí? Porque si yo les pregunto cuáles son los medios utilizados, los medios de comunicación utilizados son siempre los mismos. En este orden, vía diplomática, vía particular, vía judicial y comunicación. No va a variar en ninguna CIDIP. Los aspectos, lo que son los aspectos formales de requisitos de la CIDIP, que son traducción y legalización, no va a variar en ninguna de las CIDIP, se exigen todas. La traducción y la legalización se exigen todas, con la advertencia de si es por vía diplomática no se legaliza, si es estamos en el ámbito de países de frontera o de integración no se legaliza. Eso es en todas igual. Lo que sí ustedes tienen que saber es que cualquier grado de cooperación de la que se trate dentro de las convenciones CIDIP me va a exigir a mí traducción y legalización como requisitos formales. Lo que nos va a variar, y eso es lo que les va a llevar un poco más de tiempo a estudiar en 3 convenciones, que son las más importantes, porque ustedes acuérdense que las de reconocimiento de ejecución las sacamos porque yo considero que ustedes ya lo saben, es los requisitos particulares que hacen a cada convención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque insisto en lo mismo, la de exhortos y cartas rogatorias no es la misma que de información de derecho extranjero, ni es la misma que la recepción de pruebas. La que más requisitos tiene es la de recepción de pruebas. Ahora vamos a ir más abajo y yo se lo voy a mostrar. Los formales normalmente, como dice acá, son legalización y traducción. ¿Sí? Eso siempre van en todas. Y en todas siempre va identificación del órgano requirente, nombre y domicilio del apoderado del solicitante en el estado requerido. O sea, si yo lo hago vía particular, tengo que denunciar quién es el apoderado. ¿Por qué se permitía antes, o por qué era necesario denunciar un apoderado? Porque existía el principio en el cual, un principio que era el de que no era necesario que el país extranjero de oficio hiciera que se cumpliera la rogatoria. ¿Sí? Entonces, como no era necesario que el país extranjero de oficio cumpliera con la rogatoria, yo necesitaba designar un letrado, que era el autorizado a, en el caso de que no se cumpliera, realizar las medidas tendientes a que esa medida que yo pedía se realizara. Las convenciones actuales, muchas de las convenciones actuales posteriores a la CIDIP 1 y 2, lo que exigen es, y ustedes lo vieron, seguro que lo vieron en restitución de menores y demás, es que ya el Estado al que se le pide determinada acción tenga que cumplirla de oficio, o tenga que manifestar por qué no la cumple, que es lo mismo que cumplirla de oficio. Con lo cual, en las convenciones posteriores a la CIDIP 3, este requisito de denuncia del apoderado que va a diligenciar o que va a tratar de ejecutar el acto en el país exhortado ya pasa a dejarse de lado, ¿sí? En las convenciones está previsto, en la práctica, en la actualidad, no es necesario, porque estamos en la convicción de que en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, cuando nosotros le pedimos algo a un juez extranjero, el juez extranjero tiene que cumplirlo, como lo haría el juez argentino si fuera el juez exhortado. Por eso acá ponemos descripción de procedimientos especiales para la cooperación, porque después cada convención tiene alguna cosa en especial.
Y sobre todo lo que hablábamos hoy, lo que no se puede hacer es afectar el orden público, ¿sí? Lo dice el código y lo dicen las mismas convenciones. Ustedes van a ver que las convenciones tienen todos artículos que dice que el juez requerido no necesita cumplir con el requerimiento si ve afectado su orden público. Algunas utilizan el término orden público, otras utilizan el término orden público y seguridad nacional, y otras utilizan el término orden público, seguridad nacional y soberanía nacional. ¿Sí? En esos tres grados estamos. Pero mínimamente para nosotros lo que es el orden público. Y después requisitos específicos tenemos los requisitos específicos de las solicitudes de cooperación. Bueno, esta es la Convención General sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, ¿sí? ¿Para qué sirve? Dice, pues, tenemos la de medidas cautelares porque la de exhortos y cartas rogatorias habla de medidas de actos que no impliquen ejecución coactiva. Esto es la CIDIP 1. La que habla de medidas cautelares es la 2. Entonces, en la 1, cuando se suscribió la CIDIP 1, no se permitían los actos de medida coactiva. Y acá ustedes ven que abajo dicen, algunos de los requisitos, después los van a ver en las convenciones, que tienen que tener estos exhortos y cartas rogatorias. Copia autenticada de la demanda y sus anexos, de escritos y resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada, información escrita acerca de cuál es el órgano jurisdiccional requirente, términos en que se dispusiera la persona afectada para actuar, advertencias y información acerca de la existencia y domicilio o de la Defensoría de Oficio o sociedades de auxilio legal competentes en el estado requirente. Esta es la más general. Ustedes van a ver que en la medida que vamos pidiendo, yo no sé si ahora lo tengo en el Power, diferentes convenciones, por ejemplo, la de recepción de pruebas, ya me pide otros requisitos, porque me pide indicación clara y precisa del objeto de la prueba, siempre la copia de los escritos y resoluciones que fundamenten la carta rogatoria, nombre y dirección de las partes, de los testigos, de los peritos, o sea, todo lo que yo tengo que hacer en otro país tiene que estar en ese pedido. Si no, se considera que no está solicitado. ¿Sí? Yo les voy a subir las convenciones para que ustedes vean, las que más me interesa que vean son las de exhortos y cartas rogatorias, la de recepción de pruebas en el extranjero y la de medidas cautelares. ¿Sí? La de información acerca del derecho extranjero podemos obviarla, pero esas tres necesariamente en cooperación van a tener que verlas, ¿sí? Yo se las voy a subir, creo que están subidas, pero si no se las subo igual. Y un principio que es de relevante importancia para nosotros es lo que se llama autonomía del acto de cooperación. ¿Qué significa esto de autonomía del acto de cooperación jurídica internacional? Que si yo intervine como juez exhortado en cualquier tipo de cooperación de primero o segundo grado, o sea, ya sea notificación, producción de pruebas o medidas cautelares, el hecho de que no haya puesto obstáculo al cumplimiento de esos grados de cooperación no implica que una vez dictada la sentencia yo tenga que reconocerla. ¿Sí? Que yo haya participado en actos de colaboración pedidos por un juez extranjero o por un Estado extranjero, no significa que por haber accedido a participar y no haberme opuesto, yo, cuando llega la sentencia dictada en ese país, obligatoriamente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Porque es uno de los principios básicos. Si no, yo puedo informarle a Brasil acerca del derecho que resulta aplicable en mi país y me dice, bueno, dicté la sentencia, reconocela. Una característica típica de las convenciones CIDIP es esa. ¿Sí? Es que yo, como juez argentino, por más que haya intervenido en cualquier medio de producción de prueba, en cualquier traba de medida o en cualquier notificación, eso es independiente del reconocimiento que es el tercer grado o el grado más amplio para nosotros, que es el de reconocimiento y ejecución de sentencias. No es vinculante, sería la palabra, ¿sí? La cooperación realizada no es vinculante. Y un concepto nuevo que introduce la Convención CIDIP y que no es normal en las convenciones de cooperación jurídica, sobre todo en las de La Haya, normalmente las costas
que las costas por la tramitación del exhorto están a cargo de las partes que las piden. Que pide ese exhorto. En las convenciones interamericanas las costas son gratuitas. ¿Sí? No es que la parte que pide el exhorto tiene que pagar costas o pagar la erogación de los gastos que sean necesarios. En La Haya sí, en La Haya las costas corren a cargo de la parte que la pide. Para nosotros, en el ámbito de las convenciones interamericanas no es así. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una consulta con esto último que dijo. Sí, dale. O sea, claramente que las costas que sean gratuitas no significa que no tienen costo, sino que se hace cargo el Estado. ¿Qué Estado se hace cargo? ¿El exhortante o el exhortado? El exhortante. No el exhortado. El exhortante. No podés Bien, ponerle las costas al cargo, o sea, no podés ponerle costas al Estado al que le pedís. Claro, obvio. ¿Sí? Bien, perfecto. Normalmente, lo que pasa es que normalmente una de las preguntas que se hace acerca de la CIDIP es si, por ejemplo, contrato un perito y no lo pago, ¿qué pasa? ¿No se hace esa pericia? Cuando se refieren a costas se refiere más a eso. Yo pido una medida pericial a realizarse en Uruguay. Y el perito pide un adelanto. Vamos a suponer que el régimen fue igual que en Argentina, pide un adelanto para gastos. Entonces, la persona que tiene que pide, o el particular que a través del método de la vía diplomática o de la vía particular, cualquiera de las dos previstas en la CIDIP, pide esa medida probatoria, no tiene el dinero. ¿Qué implica? ¿Que esa medida no se cumple? No, esa medida se cumple igual. A eso se hace referencia con la gratuidad, ¿sí? No pueden decirte, porque vos no tenés la plata para pagarle al perito, yo la medida no la cumplo. Sí te pueden decir, porque es contrario a mi orden público cumplir esa medida, o porque es contrario a la seguridad o a la soberanía, pero no por una cuestión de gastos, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener presente, cuando se diligencia un exhorto o una carta rogatoria a un país extranjero y la diligencia llega a un juez incompetente, ese juez incompetente no puede rechazar la tramitación del exhorto y la carta rogatoria, sino que automáticamente tiene que remitirlo al juez competente de su país. ¿Sí? La incompetencia no es una causa de rechazo, por ejemplo, para cumplir con una medida probatoria. Que un juez colombiano diga, no, mira, yo para cumplir esta medida probatoria soy incompetente porque en realidad el juez competente es el de Cali y no yo. Entonces, ¿te devuelvo? No, no es que devuelvo. Hay una especie de remisión interna dentro del país exhortado de un juez a otro. Si no es causal, el hecho de mandar la rogatoria a un juez incompetente no es causal de rechazo. Ustedes tengan presente que... Sí, sí. No, igual si no había terminado, terminé tranquila, pero era una consulta. No, volviendo no, un dale, cachito no importa. Sí, decime. Volviendo un cachito para atrás, usted dijo con respecto a todas estas vías previstas en la CIDIP, la vía diplomática, la vía particular, la judicial, etcétera, que son anteriores a la creación de las autoridades centrales. Mi pregunta es, por ejemplo, en lo que es alimentos o lo que es restitución de menores, ¿la autoridad central o la autoridad remitente, la institución interviniente de alimentos, son alternativas a estas vías o directamente las desplazan y solamente va por autoridades centrales? Y una vez que creaste la autoridad central, se desplazan automáticamente, si bien están previstas algunas de las vías en las convenciones, por una cuestión de eficiencia y de rapidez se desplaza la vía diplomática. ¿Sí? Bien, perfecto. Porque vos fijate que la celeridad que obtenés a través de la autoridad central intermediaria, en realidad es todo lo mismo. Si es una autoridad central en las otras convenciones, no la obtenés por vía diplomática y mucho menos por vía particular. Claro, sí, perfecto. Acordate que nosotros dijimos que la autoridad central son órganos específicos que hacen más eficaz y más eficiente la cooperación jurídica. O sea, más rápida, en menos tiempo y mejor sería. Claro, no requerir nadie iría por otra vía si la autoridad central es más eficiente, claro. Perfecto, genial.
No, directamente no te conviene ir por otra vía. Aparte de las capas, normalmente las facultades que tienen las autoridades centrales, ustedes lo deben haber visto porque en las convenciones son mucho más amplias que las facultades que puede tener un particular diligenciando un exhorto de una carta rogatoria e inclusive un diplomático en cuanto a celeridad. ¿Sí? Ojo, estudien bien en ambas convenciones, tanto en la de alimentos como en la de restitución, cuáles son las funciones de la autoridad central. Pues se pregunta siempre cuál es la función de la autoridad central intermediaria, como le quiera llamar. Por más que se llaman distintos, pero el objetivo es el mismo, ¿sí? Pero estudien bien que a veces leen la convención y se detienen en el concepto de qué es restitución, cuál es el juez competente, cuál es la ley aplicable, y nosotros les preguntamos, bueno, pero hay un instituto que es nuevo, relativamente nuevo, o es importante, que es la creación de la autoridad central, cuáles son las funciones, y ustedes no saben las funciones de la autoridad central. ¿Sí? No para estos temas, me refiero más para restitución y para alimentos. No se olviden. Entonces, la cooperación jurídica en realidad lo que prevé y lo que quiere es que todos los jueces a los cuales se les pide algo, tanto sea argentino o sea extranjero, cumplan con esa cooperación, efectos de facilitar el trámite de los expedientes, de actos que deben realizarse en otro país que no es el mío. Lamentablemente tengo que realizarlo, pero que tienen efectos en el mío. Parte de esta cooperación jurídica hace que nosotros, si nos vamos a los principios de derecho procesal, ¿cuál es la norma general en derecho procesal? ¿Qué ley rige los actos? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hablaban de derecho procesal internacional. Lex Fori. La Lex Fori, ¿sí? Entonces, se dice que la cooperación jurídica internacional es una excepción al principio general. El principio general nos dice a nosotros que todos los actos procesales se rigen por la Lex Fori, ¿sí? Ese es el principio general. Si yo les pregunto, ¿por qué la cooperación jurídica internacional puede ser una excepción a ese principio general? ¿Ustedes qué me contestarían? Después, si no me lo contestan, se los digo yo. Pero, ¿ustedes qué me contestarían? ¿Por qué? Yo, juez argentino, le pido a un juez chileno que diligencie o que tome una declaración de un testigo en Chile. Imagino que por el hecho de que... perdón. No, está bien. Cualquiera, o las dos juntas, no importa, dúo. Yo imagino que por el hecho de que el juez, para que sea más acorde a lo que ese derecho necesita saber o algo así, me imagino. ¿Vos, Claudia, qué vas a decir? Yo pienso de que, bueno, esa diligencia, por decir de alguna manera, la va a realizar el juez chileno de acuerdo a su propio derecho. Ahí está. Se utilizaría la Ahí lex estamos, causae. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo exigirle a determinado acto de cooperación jurídica, o sea, puedo librar un exhorto y exigir que ese exhorto en mi país tenga los requisitos que me exige la ley del foro. ¿Sí? Pero yo no puedo imponerle al juez exhortado, al juez al cual le pido el cumplimiento de ese exhorto, que lo haga en función de mi ley procesal interna sería. Yo no lo puedo decir, mirá, podés llevarlo por la fuerza o no podés llevarlo por la fuerza, o podés fijar 2 audiencias o no es una audiencia sola. ¿Por qué? Porque esos son requisitos que hacen, y ahí es donde un poco, cuando se habla de orden público, de soberanía y de seguridad, opera todo esto, ¿sí? Entonces, hay muchos autores que dicen, cuando nosotros entramos en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, en realidad, el primer principio que afectamos es un principio general de derecho procesal que dice que las cuestiones procesales se rigen por la ley del foro. Ese es el principio general y existe, no es que lo estoy inventando. Las cuestiones procesales se rigen por la ley del foro. Cuando entramos en el ámbito de la cooperación jurídica, tenemos que hacer ceder ese principio. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer regir por la ley del foro la parte que pasa por mi país, por decirlo de alguna forma.
Pero cuando ya le pido a un juez de otro país que me trae una medida cautelar, que me notifique una demanda, que tome una testimonial, una pericial, en lo que hace al derecho del fondo de cumplimiento de esas medidas, no puedo meterme. ¿Sí? Entonces se dice que es el principio, el quiebre al principio general de derecho procesal. Cuando nosotros hablamos en algún momento, cuando hablamos de autonomía, y se los deben haber dicho ustedes en algún momento, las cuestiones ustedes cuando vieron las características que debían tener los casos y hablaron de los elementos extranjeros y hablaron que tenían que ser de derecho privado, acá es donde ustedes me podrían decir, bueno, mirá, no, nosotros no estamos en derecho internacional privado, porque de hecho derecho procesal es una rama del derecho público, no es una rama del derecho privado. ¿Por qué? Porque tiene este principio general que a mí me dice que todas las cuestiones procesales se rigen por la ley del foro. Entonces yo digo, no, esperá, no es tan así. Este surgimiento de la cooperación jurídica internacional, tanto en materia civil y comercial y laboral, que también sería una cuestión más pública que privada, por decirlo, y más aún en materia penal, es la que le permite al derecho internacional privado empezar a meterse en cuestiones que son de carácter público, que dejan ese elemento extranjero de carácter privado. Sí. Perdón, ¿eso quiere decir que próximamente podría el derecho privado estudiarse con el derecho público? Porque se mezclan constantemente, están en un hilo muy delgado, doctora. Eso que hay hay una rama grande de internacionalistas que ya dicen que no existe la división entre derecho público y derecho privado. Claro, porque ¿Sí? si ¿Por vemos qué? Porque esos está la temas, intromisión del Estado como representante del derecho público en la esfera del ámbito del derecho privado, que ya se comienza a borrar esa línea límite que te distinguía un derecho de otro. Si ustedes quieren ver materias en las cuales nosotros tenemos el derecho internacional privado tiene cierta intromisión, yo te hablo de derecho previsional, derecho fiscal, derecho administrativo, derecho penal. ¿Sí? Son todas cuestiones que antes eran, que en un principio, y si vos estás a la definición pura y a la introducción de Goldschmidt, vos me tendrías que decir, no, yo esto no lo puedo ver en derecho privado. Ustedes fíjense que, ustedes no, pero el plan 2018, si alguno conoce o tiene algún conocido que esté cursando el plan 2018, internacional privado, tiene otras correlativas que ustedes no tienen, y tienen el programa en lugar de 14 bolillas 22, porque tiene derecho previsional, derecho fiscal, derecho penal, derecho procesal, derecho administrativo, que es lo que ustedes no tienen. ¿A raíz de qué? A raíz de que ha habido un cambio en la óptica de qué se entiende por elemento extranjero, ¿sí? Si tiene que ser de carácter privado o no tiene que ser de carácter privado. Pero ojo, porque la pregunta puede ser, una de las preguntas del examen puede ser, ¿por qué nosotros decimos que es un punto de inflexión la cooperación jurídica internacional? Y van a tener que hacer la distinción entre el principio general de derecho procesal con lo que nos pasa cuando en la realidad vamos a cumplir con un acto de cooperación jurídica. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe, yo le quería consultar el ejemplo de que las costas de la tramitación, por ejemplo, del exhorto, que están a cargo de la parte que lo pide, ¿puede ser de la Convención de la Haya, había mencionado? Sí, normalmente la Convención de la Haya, todo lo que es obtención de pruebas en el extranjero, la Convención de obtención de pruebas en el extranjero y demás, pone las costas o los gastos, por decirlo así, no vamos a ponerle costas porque costos y costas, vamos a ponerle los gastos, a cargo de la parte que lo pide. Y es una causa que obstaculiza el cumplimiento del acto, ¿sí? Si vos no cumplís con el pago de esos gastos, pueden rechazarte o detenerte el trámite de la diligencia que vos pediste. En el marco de la CIDIP, no. En el marco de la CIDIP lo tienen que hacer igual. No es una causa que obstaculice el cumplimiento. Esa es la gran diferencia. Bien, gracias. ¿Sí? Está en la CIDIP, igual lo van a ver, pero está. Voy a ser piadosa con ustedes, porque ya han sufrido mucho con la materia, y no vamos a ver la parte penal, porque es larga, porque tenemos que hablar de extradición, que no es un tema que algunos pueden haber visto algo en lo que es derecho público,
pero tenemos que entrar en el ámbito de tradición, trata de personas, delincuencia transnacional organizada, incautación, tráfico de inmigrantes. Son muchos temas que tenemos que ver o que tendríamos que ir tocando de a poco para hacer la parte de penal. Y porque tienen otro programa, zafaron por todo esto de la cooperación jurídica vieja. Así que vamos a dejarlo acá. Yo les voy a subir el PowerPoint después. Yo no sé si alguien se fijó si yo ya subí la guía de estudio, pues tengo una guía de estudio hecha para que la lean ustedes, porque este tema, si no lo tienen que ir... Sí. Profesora, sí. Ahí me estaba fijando y en parte de cooperación no hay nada subido, por ahí no se subió, o por lo menos yo no tengo nada. Yo el otro día puse a la vista todo, me fui igual entonces, pero lo que van a tener es una guía de estudio que habla de todo lo que hablamos hoy, el PowerPoint para poder, que es como un resumen de la guía, y después las convenciones CIDIP. Eso es lo que va a estar en la parte, porque les es muy cooperación jurídica, o lo encuentran en Goldschmidt, y en el libro de Eduardo no está directamente. En el libro de Hoff no está. Así que yo lo que les voy a pedir es que lean, sí o sí, en este caso, lean la guía de estudio. No tiene muchas hojas, pero que traten de leerla, y sí o sí, porque lo voy a tomar, lean por lo menos la convención de exhortos y cartas rogatorias, la de recepción de pruebas y la de medida cautelares. Normalmente, más allá de los requisitos comunes, se toma los requisitos específicos como yo se los di, hay algún par en el PowerPoint, ¿sí? Pero eso es lo que se va a evaluar. Yo mañana ya les subo las guías y me fijo, porque tendrían que estar a la vista ya las convenciones, porque las puse a la vista la semana pasada. Pero capaz que ha habido algún problema y no están. No se hagan problema, pero van a estar, ¿sí? Conmigo ya nos vemos con los que nos veamos, que no sé quiénes van a ser todavía, el 9 y el 10, a la tarde. Suerte a todos, espero que todos sobrevivan a esta materia, y si no nos vemos el 9 y el 10, nos veremos el 17 y el 18, el 19 y el 20, por ahí. Cualquier cosa, ya como siempre les digo, cualquier duda que tengan de este tema o de cualquier otro que se les plantee, sobre todo de los temas de autoridad central y eso, me escriben al chat y yo les contesto, ¿sí? Y bueno, suerte, éxitos en el parcial. Nos vemos. Chao, Gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Buenas noches. Ya, doctora. Hasta luego. Chao.